Hola a todos, yo soy la doctora Itati Andrada y vamos a dar continuidad a lo que es el módulo de procuración de órganos y tejidos. En este caso, el tema a charlar es el proceso general de donación de órganos y tejidos. Antes de comenzar en lo que es cada paso del procedimiento, vamos a dividir lo que son los donantes en donantes vivos, que pueden donar órganos y tejidos, y en donantes fallecidos, que son los pacientes en los cuales nosotros nos enfocamos, que a su vez son donantes fallecidos con pacientes a corazón batiente o a corazón parado. Los donantes a corazón batiente son aquellos pacientes que tienen diagnóstico de muerte encefálica, pueden donar prácticamente todos los órganos del cuerpo, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, el intestino, y dentro de tejidos se hace la donación de córneas, válvulas cardíacas, piel y huesos. Y luego están los donantes fallecidos a corazón parado. En estos pacientes son aquellos que tienen un cese irreversible de la función cardiorrespiratoria, que a su vez pueden donar órganos específicos y también tejidos. El paro cardíaco puede ser no asistido, lo que se conoce como asistolia no controlada, y un paro cardíaco asistido. Esto se conoce como asistolia controlada, y este tipo de donación se da en el contexto de una asistolia controlada en lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, esta temática la vamos a charlar en otra clase. Definiciones importantes para entrar en tema. ¿Qué es lo que es la procuración? Es el proceso de obtención de órganos y tejidos para trasplante en el marco de un operativo legal desarrollado por el Instituto Nacional Central Único de Coordinación de Evaluación e Implante, que es el INCUCAI. La donación dentro de la procuración es un acto de entrega de forma anónima con un registro legal de voluntad de expresión sin espera de rédito alguno. Bueno, a su vez la ablación es la intervención quirúrgica que consiste en la extracción del órgano del cuerpo del donante, y el trasplante es el reemplazo del órgano o de un tejido enfermo por otro que no tiene enfermedad. Esta indicación la hace un médico especialista cuando ya no existe otra alternativa en el tratamiento. A nivel nacional existe un programa de garantía de calidad que se llama Protocolo Glasgow 7, que consta en la detección y seguimiento de todos los pacientes críticos graves que pueden evolucionar a muerte encefálica. Consiste en un registro nacional en tiempo real por un sistema informático del INCUCAI, que se conoce como SINTRA, donde se debe cargar en el sistema todos los pacientes que ingresan a las guardias de los hospitales y sanatorios con una lesión cerebral y un Glasgow menor a 7 o un Glasgow mayor a 7, que en el transcurso de la internación evoluciona a un deterioro con caída del valor del Glasgow. Es importante para comentarles que la sede de la unidad de procuración se encuentra en el Hospital Padilla, donde hay una coordinación con la actividad de la guardia, donde se establece el ingreso del paciente, y uno de los ítems principales es la valoración del Glasgow. No se puede avanzar en la historia clínica si no se realiza una puntuación del score de Glasgow. A su vez, cuando el médico que recibe el paciente informa un Glasgow menor de 7, nos llega un mail a los coordinadores hospitalarios avisándonos de dónde está ubicado el paciente, la causa de ingreso y la persona que recibió a este paciente. Bueno, vamos a empezar ahora sí contándoles paso a paso cuáles son los elementos para la realización del proceso de donación. Como le hablamos en un primer momento, hay que detectar el paciente crítico. Son pacientes que tienen un daño neurológico severo de tal magnitud que pueden evolucionar a muerte encefálica. Nosotros lo que utilizamos es la escala de Glasgow, evaluamos todos los componentes, tanto vigilia y contenido, y cuando el paciente tiene un Glasgow menor de 7, se ingresa al protocolo de seguimiento. Siempre recordar que el daño puede ser primario, por trauma de cráneo, por accidente cerebrovascular, por tumores o infecciones del sistema nervioso central, y daño sistémico, en el caso de ser secundario a encefalopatía anóxicas, alteraciones endocrino-metabólicas e infecciosas. En el caso del trauma de cráneo, ya sea un accidente de tránsito, una caída de altura, herida de arma blanca, herida de arma de fuego, es importante acá una aclaración que estos procedimientos, conjuntamente con el operativo de donación, tienen una intervención judicial. Es decir, los médicos coordinadores hospitalarios trabajamos en forma conjunta con el equipo legal y el equipo forense, porque se está hablando de lo que son muertes de causa violenta.
A medida que hacemos el seguimiento de estos pacientes, obviamente no todos evolucionan a muerte encefálica, hay un porcentaje de pacientes que se van a recuperar o pacientes que van a llevar a un deterioro mayor del Glasgow, entrando en estado de coma, que se entiende como una ausencia de vigilia y contenido en más de 1 hora de duración. Son pacientes que evolucionan a un Glasgow menor a 3. Estos pacientes a su vez pueden evolucionar a un estado vegetativo, donde hay una recuperación de la vigilia con persistencia de la ausencia del contenido de conciencia. Y pueden evolucionar a la recuperación en una pequeña minoría de los casos, a la persistencia, que es cuando hablamos de más de 1 mes de duración, o a la permanencia, que en el caso de causa no traumática se establece un lapso de 3 meses y en el caso de causa dramática son de 12 meses. También puede evolucionar a un estado de mínima conciencia, es decir, estos pacientes tienen alteraciones globales de la conciencia con algunos elementos de vigilia. Pueden tener evidencia intermitente de contenido de sí mismo o del entorno. En estas situaciones, a la evaluación neurológica, las funciones cerebrales siguen persistiendo de forma parcial o de forma rudimentaria, es decir, tienen un tronco encefálico funcionante. Cuando hacemos el registro de funcionalidad, hay actividad cortical en el electroencefalograma y en los estudios de flujo mantienen la circulación cerebral. A su vez, los pacientes con mala evolución llegan a ser muerte encefálica, como habíamos mencionado anteriormente, con el cese irreversible de las funciones neurológicas, donde se caracteriza donde hay una pérdida de la conciencia, pérdida de todos los reflejos del tronco encefálico, ausencia de actividad eléctrica cortical y parada circulatoria cerebral. Luego de que vemos la clínica compatible con muerte encefálica, hay que certificar la muerte. Bueno, acá entra a activarse lo que es el Protocolo Nacional de Muerte bajo Criterios Neurológicos, que lo vimos en la clase anterior. Este protocolo está detallado en la Ley Nacional 27447, que es la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, donde los ítems principales, solamente para recordar, son los requisitos de inclusión. Hablamos de una lesión causante conocida y debidamente documentada en la historia clínica. Los tiempos de evolución para iniciar el diagnóstico van a depender si la lesión es una lesión primaria o una lesión secundaria. No tiene que haber drogas bloqueantes o depresoras del sistema nervioso central que puedan sesgar el examen. La temperatura corporal tiene que ser mayor de 32 grados centígrados con un objetivo de mayor a 35 para evitar las manifestaciones propias de la hipotermia. No tiene que tener ninguna alteración metabólica o endocrina severa y tenemos que tener estabilidad hemodinámica y respiratoria. Tiene que cumplir con los puntos neurológicos importantes, que son estos 4, un coma profundo con un Glasgow de 3, hipotonía flácida sin respuesta de origen encefálico, abolición de todos los reflejos del tronco encefálico y apnea definitiva con un test de apnea positivo. Luego de la evaluación neurológica pasamos a los estudios complementarios. A nivel de los estudios electrofisiológicos, habíamos hablado de lo que es el electroencefalograma. Tenemos un patrón de inactividad bioeléctrica cortical, que es el trazado isoeléctrico, y los potenciales evocados. Los potenciales auditivos, donde hay una ausencia de respuesta del tronco encefálico, y los potenciales somatosensitivos, que nos hablan de ausencia de respuesta a nivel tanto cortical y de tronco. Bueno, los métodos de flujo, teníamos el Doppler transcraneal, donde vemos el patrón de arresto circulatorio, que es el flujo reverberante, las espigas sistólicas. También se puede utilizar la arteriografía cerebral, donde vemos la detección de la columna de contraste a nivel de la base del cráneo. Y otros, como la angiografía cerebral radioisotópica y la angiografía cerebral por angiotomografía multicorte con estudio de perfusión cerebral. Siempre dependiendo de la clínica del paciente, se van a utilizar o métodos de electrofisiológicos o métodos de flujo sanguíneo. Luego pasamos a la búsqueda de expresión de voluntad. El INCUCAI tiene un sistema nacional de información de procuración y trasplante donde está habilitado para todos los profesionales intervenientes en los operativos, donde se informa los registros nacionales de pacientes en lista de espera de todos los órganos, los pacientes que están en lista de insuficiencia renal crónica terminal, la actividad de procuración trasplante y las expresiones de voluntad. Como les comentaba, se entra al sistema Sintra, se escribe el número de documento de la persona y nos informa todo el registro de esa persona en el sistema nacional.
Por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda, donde se pone el número de documento y nos informa que no está registrado en la lista de insuficiencia renal crónica terminal, no hay listas de espera, no está registrado en la actividad de procuración de trasplante. Y en color rojo se expresa la situación de registro nacional de expresión de voluntad. Allá vemos resaltado con verde, donde hay una negativa hacia la donación, donde nos informa el número de registro, la fecha de registro, la persona a cargo de la expresión de voluntad, dónde se realizó y dónde se encuentra archivado. A su vez, cuando ya entramos en el protocolo Glasgow 7, en lo que es la imagen de la derecha, bueno, ahí se especifica que estamos en el programa Glasgow 7, donde nos informa dónde está el paciente, en qué hospital, en qué servicio, con qué Glasgow entró, la hora que se detectó el Glasgow, la persona denunciante, la causa de este deterioro de Glasgow y también en rojo la expresión de voluntad, donde se realizó la expresión de voluntad y en verde está resaltado la voluntad negativa hacia la donación. En el caso de una expresión positiva, solamente para mostrarles el registro es el mismo, con amarillo tenemos resaltado la expresión afirmativa a la donación. Y en el caso de ausencia de expresión de voluntad, ese es un punto muy importante porque suele haber mucha confusión, sobre todo a nivel de los familiares, por lo que se ha aplicado la ley 27447, que es la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Esta ley es la ley que se conoce como Ley Justina, que ha entrado en vigencia en agosto del 2018. Esta ley, en su artículo 33, establece que la ablación de órganos y o tejidos puede realizarse en toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de órganos y tejidos. Es decir, aparece el concepto de donante presunto. Toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya manifestado su oposición de forma expresa, se considera donante presunto de órganos. Con la ley anterior, era la familia la que decidía sobre la oportunidad o no de donación de órganos y desde el inicio de esta ley, la ley 27447, se los considera donantes presuntos, a excepción de pacientes menores de 18 años, que sigue siendo expresión según lo que decide la familia. A su vez, nosotros los coordinadores hospitalarios, según el artículo 31 y 32, debemos verificar la manifestación de esta voluntad solamente en los registros habilitados actualmente, que son la página del INCUCAI, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil, la Jurisdicción Sanitaria Provincial, en este caso es CUCAI-TUC, y el Correo Oficial de la Nación. Bueno, esto es para mostrarle cuando no hay expresión de voluntad. Bueno, la imagen está un poco borrosa, pero bueno, en rojo nos habla de la situación del Registro Nacional de Expresión de Voluntad, donde informa que no hay coincidencia con el tipo y número de documento. No hay expresión hacia la opción de donar órganos. Bueno, luego de verificar la expresión de voluntad, entramos en la etapa de comunicación. Esta sin duda es una de las etapas más críticas en lo que es el operativo de donación. Se basa en una serie de entrevistas con los familiares del paciente, con un equipo médico y psicológico especializado en lo que es la comunicación de malas noticias. Tenemos tres pilares fundamentales en las entrevistas. La primera entrevista, donde tenemos que realizar informes sobre la gravedad de la situación y la irreversibilidad del cuadro clínico. En este caso es muy importante explicar a la familia qué es lo que ocasionó este daño neurológico irreversible y cuáles son los procedimientos diagnósticos del Protocolo Nacional para determinación de muerte encefálica. Una vez que se comprende la gravedad de la situación y se realiza el protocolo, se pasa a la segunda entrevista, que es la entrevista de comunicación de muerte. Una vez que el paciente entiende lo que es la muerte encefálica y entiende la irreversibilidad del cuadro, entramos a la tercera entrevista, que es la expresión de voluntad. En este caso es muy importante, lo repetimos, si el paciente expresó de forma afirmativa hacia la donación o si no expresó, se considera donante presunto y se avanza con el operativo de donación. A su vez, si el paciente tiene una expresión negativa, el siguiente paso es el retiro del soporte artificial. Entonces son elementos muy importantes que tienen que quedar muy en claro con la familia y no tiene que dejar ningún tipo de duda sobre todos los pasos diagnósticos que se están realizando.
A su vez también se van a hacer todas las entrevistas necesarias según cada situación familiar. Es importante una relación profesional y familiar clara y cordial y un lugar adecuado para la información. Siempre recordemos que uno no puede hablar de muerte en el pasillo del hospital. Hay salas de entrevista preparadas para realizar la comunicación de malas noticias. Es muy importante también, cuando nosotros hablamos de lo que son la comunicación de malas noticias, evaluar a los receptores de esta información. Es importante que veamos el grado de comprensión hacia la enfermedad y hacia la situación, la detección de la situación emocional de la familia, y hay que identificar dos patrones importantes, lo que es el familiar líder, que es el paciente, es aquel familiar del paciente que es el que entiende la situación y que tiene la capacidad de contener al resto de la familia. Y a su vez tenemos el familiar crítico, que es el paciente que tiene negación de situación con búsqueda de culpable y posibles crisis emocionales. Es importante análisis también de lo que son las relaciones interfamiliares y evaluar la necesidad de una posible contención profesional en un futuro luego de la evolución de la situación de muerte. Terminado la etapa de comunicación, entramos lo que es la selección de los órganos. Hay criterios preestablecidos y generales y específicos para determinar cuáles son los órganos que pueden ser viables para donación. Acá tenemos dos conceptos importantes, lo que es el donante ideal, es aquel paciente menor de 50 años, sin patologías preexistentes, con menos de 24 horas de ARM, sin compromiso hemodinámico. Realmente estos pacientes son los que se presentan en una minoría de los casos. Entonces entramos a hablar de lo que es el donante con criterios expandidos que van a ser específicos para cada órgano. Acá entramos a hablar de mayor amplitud etaria, incluso se aceptan pacientes mayores de 65 años. Es importante conocer los antecedentes, ya sea diabetes, arteriosclerosis, obesidad, hipertensión, cardiopatías, adicciones, tabaquismo, etilismo o la presencia de cirugías previas. Estos antecedentes son importantes en el sentido de que en algunas situaciones, por ejemplo, el paciente con tabaquismo no sería un donante de pulmón, pero sí puede ser evaluado para donación hepática o para donación renal. El tiempo de asistencia respiratoria mecánica también es importante, más que nada cuando hablamos de donación pulmonar, los episodios de hipotensión, de paro cardíaco y dosis de vasopresores. Estos tres puntos son muy importantes de explicarlos detenidamente, de informarles a los posibles médicos que tienen el receptor a cargo, porque esto nos está hablando del sufrimiento del órgano. Y hay contraindicaciones específicas que sí, cuando hablamos de patologías infecciosas transmisibles, enfermedades neurodegenerativas, infecciones sistémicas graves, en los casos de shock séptico, neoplasias malignas o enfermedades de etiología desconocidas, son situaciones que contraindican la ablación de órganos. Continuando con la selección, es muy importante para hacer la compatibilidad las medidas antropométricas del donante, el peso, la talla, el perímetro abdominal, el perímetro cifoideo, el perímetro umbilical y el largo external. Un laboratorio completo con hemograma, función renal, función hepática, función cardíaca, amilasa, una gasometría arterial y la serología para descartar las enfermedades transmisibles. Hacemos dosaje de toxoplasmosis, de citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, HTLV, Chagas, brucelosis y HIV. Es importante hacer un cultivo, se hace en un primer momento hemocultivos y cultivos de orina. Los estudios imaginológicos son imprescindibles, tenemos que tener una radiografía de tórax en el caso de donación de pulmón, en el caso de ablación cardíaca un electrocardiograma completo, un ecocardiograma y cuando hablamos de órganos abdominales, la ecografía abdominal-renal y en los casos que se puede una tomografía detallando las características de los órganos con la posibilidad de ablación. Se hacen las pruebas de histocompatibilidad, la identificación del grupo sanguíneo, que a su vez se debe hacer por protocolo por dos laboratorios diferentes. Acá en Tucumán se hace por un laboratorio público y un laboratorio privado. Y a su vez la tipificación del complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, ahora en el contexto de COVID también se debe hacer una PCR para COVID con el panel FilmArray.
Continuamos también, una vez que están determinados cuáles son los órganos que se van a ablacionar, entramos en lo que es el tratamiento del donante, que básicamente es el sostén artificial para preservar al máximo la perfusión y oxigenación de los órganos hasta el momento de la ablación. Recordemos que en la muerte encefálica tenemos dos etapas críticas, una etapa donde se produce una descarga adrenérgica, que es lo que se conoce como tormenta adrenérgica, que recordemos era una respuesta compensatoria para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Una vez que se instaura la parada circulatoria cerebral, se produce una simpatectomía total con pérdida de los centros centrales, con la segunda etapa de hipotensión, hipovolemia e hipoperfusión. Y en una tercera etapa, ya cuando está instalada la muerte encefálica, se produce una respuesta inflamatoria sistémica, una difusión neuroendocrina y la falla orgánica múltiple. Es decir, en estas tres etapas van a ir surgiendo distintas manifestaciones clínicas que tenemos que saber tratarlas para tratar de mantener la viabilidad del órgano para trasplante. Las alteraciones más comunes, bueno, como nombrábamos recién, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de hipertensión arterial en un primer momento seguido de una hipotensión persistente, alteraciones en la termorregulación, una hipotermia que también se hace que se perpetúa en el tiempo, alteraciones endócrinas, más que nada lo que es una diabetes insípida, puede haber insuficiencia suprarrenal, alteraciones del eje tiroideo. A nivel cardiovascular es muy frecuente la presencia de arritmias, de disfunción cardíaca y en unos casos la evolución al paro cardíaco. A nivel pulmonar, en lo que es la crisis adrenérgica, podemos tener un edema agudo de pulmón de origen neurogénico, un fracaso renal agudo, alteraciones hidroelectrolíticas, que la más frecuente es la hipernatremia asociada a la diabetes insípida, y la hematología, la más frecuente es la coagulación intravascular diseminada. Bueno, y como comentamos, es indispensable un manejo adecuado de cada una de estas complicaciones para tratar de lograr la preservación orgánica. Bueno, el monitoreo debe ser constante con electrocardiograma, saturación arterial, un monitoreo invasivo de presión arterial, presión venosa central, temperatura, glucemia y diuresis. Los objetivos son una TAM mayor a 60 o una sistólica mayor a 90, una PVC de 8 a 12, una frecuencia cardíaca que se acepta hasta 120, teniendo en cuenta que hablamos siempre de una crisis adrenérgica en el contexto de un SIRS también, una saturación de entre 98 y 100%, temperatura de 36,5 a 37, diuresis de 1 mililitro kilo hora, una hemoglobina que sí o sí debe tener un valor más de 10 gramos por decilitro para tolerar todo lo que es una perfusión adecuada del órgano en el momento de la ablación. Y es importante lo que es la protección de córneas con solución fisiológica estéril. Muchas veces uno se preocupa en lo que es la función de todos los órganos y no hace la protección adecuada de las córneas. Luego empezamos lo que es la búsqueda de receptores y la asignación del órgano. La búsqueda de receptores no la hace los coordinadores hospitalarios, no la hacemos nosotros, sino que lo hace el organismo jurisdiccional provincial, que es el CUCAITUC, y la Guardia Operativa Nacional con sede en el INCUCAI. Esto se hace a través del sistema Sintra, donde están inscritos los pacientes en espera de trasplante, los pacientes en emergencia de trasplante, y a su vez, cuando tenemos un donante, se establece una lista inmediata de posibles receptores según la compatibilidad con nuestro paciente. Es decir, el listado de los posibles receptores para este donante se determina en el momento de que se inicie el operativo cuando se realiza la presentación de las características de nuestro donante. Se realizan cruces de datos según compatibilidad antropométrica, biológica y la situación clínica de ambos. Bueno, en lo que es la búsqueda de los receptores y la asignación del órgano, es importante la correlación entre las características del donante y del receptor. Tiene que haber una compatibilidad antropométrica, una compatibilidad de tipo biológica. Es importante la información de la serología, las pruebas de compatibilidad, la tipificación del grupo sanguíneo, la tipificación del HLA y en un segundo tiempo se hace el crossmatch. Básicamente esta prueba consiste en un pareo entre la sangre del donante y la sangre del receptor. Consiste en la búsqueda de anticuerpos en el receptor contra los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad del donante. Si esta reacción es positiva, es decir, si hay una reacción antígeno-anticuerpo, se contraindica el implante del órgano. La situación clínica tanto del donante como del receptor
y en esta situación de pandemia el receptor tiene que tener un hisopado negativo de las últimas 24 horas. El objetivo es asignar el órgano a aquel receptor más adecuado según la prioridad de riesgo. Se hace una coordinación entre la guardia operativa, los equipos de procuración y los equipos de implante. De forma paralela, una vez que están asignados él o los receptores, se preparan para el ingreso a cirugía. Continuamos con la ablación. Acá en Tucumán se hace una ablación regional y a su vez vienen equipos a través de vuelos sanitarios en búsqueda de lo que serían otros órganos, por ejemplo, en el caso de ablación de pulmón, de corazón, hepatopancreática, vienen con equipos depende de donde se encuentre el centro de implante. Se hace el traslado una vez que todos los equipos se encuentran en quirófano, recién se hace el traslado del paciente, que es una etapa muy compleja porque el paciente tiene muchos riesgos de hipotensión, de desaturación y de arritmias. Por eso es muy importante que el traslado se haga cuando los equipos estén listos en quirófanos y siempre de forma monitorizada. Se continúa con la extracción de órganos y tejidos y se prepara el órgano para el traslado. Los órganos se colocan en conservación en frío a 4 grados centígrados, siempre en medio estéril y con líquido de preservación para mantener al máximo la viabilidad orgánica. Luego se continúa lo que es el traslado del órgano. Esta etapa es una etapa muy compleja porque tiene que haber una coordinación entre todos los equipos para asegurar lo que es un transporte aéreo y un transporte terrestre. Aquí vemos en la secuencia de imágenes como los equipos de ablación llegan al nosocomio, se inicia la cirugía de ablación. A su vez se hace un traslado terrestre y se continúa con un traslado aéreo, que estos son vuelos sanitarios que tienen prioridad de ruta y prioridad de aterrizaje. A su vez, en la provincia donde se encuentra el receptor, en el aeropuerto hay un equipo preparado para el traslado terrestre y luego, mientras este equipo llega al lugar donde se encuentra el receptor para recibir el implante, hay otro equipo que ya se encuentra preparando al paciente. Como les muestro en esta foto, tenemos varios equipos trabajando. Por un lado, un equipo que está con el paciente y por otro lado, el equipo que se encuentra preparando el órgano para ser implantado. Por último, la última etapa es la preparación estética y la entrega del cuerpo a la familia. El operativo de procuración de órganos y tejidos no termina con el implante, sino con la entrega del cuerpo. Y es muy importante mantener la comunicación con la familia hasta esta que es la última instancia. Y a su vez volver a evacuar todas las dudas que surgieran ante la muerte encefálica y ante el proceso de donación de órganos. Bueno, solo para comentarles, los organismos que intervienen en este operativo es el establecimiento asistencial, que si bien, como les comentaba, la sede es el Hospital Padilla, se trabaja en todos los sanatorios privados y en los hospitales de la provincia donde haya una presencia de un paciente con posible muerte encefálica. El organismo jurisdiccional, que es Cucaytuc, la Guardia Operativa Nacional del INCUCAI y todos los centros de implante del país. El número de profesionales que participamos en cada operativo es aproximadamente entre 150 personas, con un promedio de duración de 24 a 48 horas. Generalmente se extienden las horas, incluso hasta 48 horas, cuando hay un proceso judicial asociado cuando hablábamos de casos de muerte violenta. Por último, los canales habilitados para la expresión de voluntad es Mi Argentina, el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil, el organismo jurisdiccional que es Cucaytuc, que está en Las Piedras 1111, y el Correo Oficial de la Nación. Bueno, por último, para comentarles, para el día 17 de agosto del 2021 hay 6.966 personas que necesitan un trasplante de órgano y este año se realizaron 334 ablaciones. 334 personas pudieron donar sus órganos. Es importante tener en cuenta eso, que todos podemos iniciar un trasplante y a su vez todos tenemos la posibilidad de ser donantes. Bueno, muchas gracias por todo. Cualquier duda o consulta la pueden realizar por el foro.